nuevamente bienvenidos a este su programa 7 Alfa TV. A Dios gracias, pues ya como lo están viendo ustedes, ya tenemos nuevamente con nosotros al pastor Elías Vázquez, de regreso de su grandiosa gira. Pastor, sí, bienvenido. Gracias, pastor Leonel. Nos fue muy bien en nuestra gira, gracias a Dios. Anduvimos allá en el Valle de Uxpanapa y bueno, en compañía también del pastor Rosabé. Rosabé, te mandamos saludos hasta allá. Y bueno, fue de mucha bendición. Bueno, son recorridos largos, pero todo muy divertido. También si ustedes también quieren ver un poquito de lo que vivimos allá, bueno, tengo una página en Facebook que se llama Travel Elías o los viajes de Elías. Perfecto. Travel Elías, y ahí nos pueden seguir y bueno, ver un poquito de las fotos de cómo es el lugar. Travel Elías realmente son de mis viajes, bueno, ¿sí? de mis viajes que hacemos, Pastor Leonel. Bueno, Pastor Leonel, pues hace rato estaba viendo, ya que llegué apenas ayer. Ajá. Estaba viendo que estuvo Zagarci, saludos Zagarci, también estuvo Víctor Lanz y también estuvo Magali. Y bueno, hoy el pastor David no pudo venir, y bueno, le mandamos un saludo al pastor David Espinosa, claro, a donde ande, a su congregación. Él hoy me dijo que iba a tener un aposento, es decir, así le llama, un retiro de 3-4 días de oración. Y bueno, pues nosotros estamos aquí extrañándolo, pero estamos también preparados para bendecir tu vida. Y gracias por acompañarnos en esta noche. Pastor Leonel, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, hoy seguimos sobre la línea que hemos estado trabajando los días viernes, ¿verdad? Hace 8 días comenzamos a hablar acerca de lo que era la justicia de Dios. Así es. La importancia de conocer lo que es la justicia de Dios, cómo nos beneficia a nosotros, cómo la podemos utilizar, porque también es necesario darle un uso correcto, ¿verdad? Porque si Dios nos justifica, esto no quiere decir que podamos abusar de ello, libertad, ¿no? En el libertinaje más que caigamos en el libertinaje, exacto, ¿no? Y hace 8 días, para todos nuestros queridos amigos que ya nos han estado siguiendo a través de esos programas, pues comenzamos a hablar acerca de lo que es la justicia de Dios. Y hoy queremos seguir sobre la misma temática, sobre el mismo tema, ¿verdad? Pero pues no sin antes recordarte, ¿verdad? Si tú quieres, puedes mandar tus mensajes, conéctate, ¿verdad? A través de Facebook, ahí en live. Puedes estar mandando tus comentarios, puedes mandar tus preguntas si tienes alguna duda, o también si tienes alguna aportación al tema, adelante, es bienvenida. Así también como las peticiones u oraciones que tengas en las cuales nosotros te podamos apoyar. Recuerda que no lo hacemos directamente en el programa, ¿verdad? A veces ustedes ahí nos han sugerido algunas cuestiones, pero por cuestiones del tiempo no lo hacemos directamente en el programa, queridos amigos. Pero esas peticiones o esas solicitudes que ustedes nos envían, nosotros las almacenamos, las archivamos y posteriormente tomamos tiempo de oración para estar en comunión con Dios y estar llevando a cabo estas peticiones. Así es que sé parte de este programa, envíanos tus peticiones y así como tus comentarios y sugerencias. Bueno, y también te recordamos, ¿verdad?, que todos los miércoles y viernes en punto de las 21 horas a través de este mismo canal puedes estarnos sintonizando, y los sábados a las 11 de la mañana también te invitamos a que nos escuches a través de Radio 1440 de AM en el programa Jesús Transformando Corazones, o bien también a través de la página de Facebook Live de Transformando Corazones. Así tú le digitas Transformando Corazones y nos puedes estar viendo en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana. Bueno, queremos recordarte nuestras direcciones, centros de conferencias e iglesias. Pastor Elías. Sí, gracias, Pastor Leonel. Estamos ubicados en Ciudad Neza, en Avenida Gustavo Vaz 204, esquina con Adelita. Si tú tecleas ahí en el buscador Misión Cristiana MX, te aparece toda nuestra información, te aparece la ubicación, el lugar, la dirección, los horarios. Si quieres saber horarios, ahí te da un enlace a lo que es nuestra página de Facebook también. Y bueno, pues ahí puedes conocer un poquito de nuestra remembranza, puedes conocer más acerca de nosotros, quiénes somos, dónde nos reunimos, cuándo nos reunimos, qué hacemos. También tenemos salidas, si quieres acompañarnos, te invitamos, son de mucha bendición. Y bueno, y también aquí con el pastor Leonel de la Cruz. Así es, queridos amigos, si tú estás dentro de la zona de Los Reyes La Paz, ¿verdad?, conocido también como Los Reyes Acaquilpan, visítanos en la colonia San José Las Palmas, la calle Esnogal número 11, ¿verdad? Está en el centro de la colonia. Ahí tú nos puedes visitar los días jueves en punto de las 7 de la noche, o bien los domingos a las 11 de la mañana.
Comunícate con nosotros al número de oficina que es el 26 32 84 73, repito, 26 32 84 73, y serás bienvenido en la iglesia Torrefuerte, ¿verdad? Así es que pues visítanos y síguenos a través de estos programas porque hay eventos, ¿verdad? Futuro, Pastor Elías, que se están planificando con el propósito de convivir también y ser edificados en proyectos a futuro con las iglesias, ¿verdad? Así es que estate muy al pendiente de las próximas actividades que hemos de tener. Tú te has dado cuenta que tenemos diferentes invitados. Hoy cabe mencionar, no tenemos invitados. Hoy no tenemos invitados, pero está el invitado por excelencia, que Así es el Señor Jesucristo, ya que en su palabra dice, donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Y bueno, aquí tenemos al invitado por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Y también el pastor David Espinosa tiene un evento, ¿verdad? Así es. El día 2 los invita para que asistan allá a Valle de Chalco. Él va a tener una campaña y a este actor, Miguel Ángel Rodríguez, para que vayan, lo vean, bueno, escuchen su testimonio, va a ser de mucha bendición. Si no, pueden buscarlo ahí como Aarón David Espinosa, y ahí también tiene toda la información para que ustedes vayan y lo acompañen. Es el sábado 2 de junio. Así es, el próximo sábado, de hecho, queridos amigos, de mañana en 8, ¿verdad? El pastor David, precisamente por eso hoy ellos tomaron a bien tener un momento de oración para estar en comunión con Dios por este evento que van a tener. Pero el próximo sábado tendrán este actor en la iglesia del Iglesia pastor Apostólica Nuevo Pacto. Así es, del pastor Aarón David. Y él ahorita está en un tiempo de oración junto con su iglesia, pero te invitamos a que asistas. Métete ahí a la página de Facebook del pastor, así lo encuentras tú como Aarón David Espinosa Jiménez. Te repito, Aarón David Espinosa Jiménez, todo con minúscula. Y vas a encontrar su página y ahí vas a encontrar el promocional de este próximo evento. Así es que les invitamos, queridos amigos, a que asistan. Si tú estás ahí por Valle de Chalco, ahí sobre la avenida del Boulevard Cuauhtémoc, que está muy cerca, está muy fácil de llegar a la iglesia del pastor. Pasas lo que es la plaza, ¿verdad? Hay sendero que está sobre el Boulevard Cuauhtémoc. Lo digo porque pues ya estuvimos hace 8 días, gracias a Dios estuvimos por allá. Sí. Entonces es muy fácil de ubicar la iglesia del pastor. Asiste, lleva un invitado. Estos testimonios de poder edifican mucho la fe, ayudan mucho a reafirmarse en la fe y ayuda mucho también en un proyecto de evangelización, porque hay mucha gente que no se acerca a Dios puesto que no sabe lo que ha de pasar en su vida. Cuando escuchamos este tipo de testimonios de hombres que han sido salvados y transformados por Dios, es un motivo de ánimo que se le inyecta también a la gente, ¿verdad, Así pastor? Es. Sí, vayan, asistan, apoyen a nuestro amigo pastor David Aarón Espinosa, y bueno, es con Miguel Ángel Rodríguez. Ve y escucha su testimonio, la entrada es gratuita, está en Valle de Chalco. Si tú te encuentras en Chalco, en Valle de Chalco, o donde estés, si quieres acompañarlo, es calle Norte 13, esquina con Poniente 12, calle Norte 13, esquina con Poniente 12, esto es en la colonia María Isabel, y bueno, y acompañan a nuestro amigo David Espinosa el sábado 2 de junio a las 11:30 de la mañana, sábado 2 de junio, 11:30 de la mañana. Sé que va a ser de bendición, porque toda la iglesia se está preparando para recibirte a ti, recibirlos a ustedes, ¿verdad, pastor? Así es. Entonces, queridos amigos, pues vamos a un pequeñísimo corte comercial y ahorita regresamos para entrar de lleno al tema. Saludos a todos los que ya se están conectando a través de las redes sociales. Saludos a todos ustedes. En un momento regresamos, no se despeguen. Gracias. Soy el fuego que Miguel Ángel Rodríguez, mejor conocido como El Judicial, nació en el estado de Michoacán. Su primera película fue Por la Puerta Falsa, y después recibe su primer reconocimiento, El Heraldo de México, como revelación del año por la película Pancha Rascado y Gabino Barrera, y por la película El Judicial recibió el premio La Diosa de Plata y el premio Cuauhtémoc como el actor
más taquillero de su época, con más de 450 películas en su carrera. Ahora en su nueva faceta convertido al cristianismo, predica el evangelio en diferentes ciudades de México y Latinoamérica. En esta hora lo presentamos. Y mi vida con la muerte de cumplir. Quiero ver mi Dios, quiero ver mi Dios, quiero saber, Señor, quiero saber, Señor, si me morir. Dime por qué quieres que me claven en tu cruz, muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo y cuándo, pero el por qué. Muy bien, yo moriré, pero cuando muera, mira mi muerte. ¿Por qué me abandonas? Mira mi muerte, por favor. Padre, ¿en dónde estás? Mira mi muerte. ¿Por qué morir? Aleluya. Gloria a Dios. ¡Arriba, gallinero! Caldos de gallina Don José. ¿Se te antoja un buen caldazo de gallina y no sabes a dónde ir? Pues Caldos de gallina Don José es a donde tienes que venir. Tenemos enchiladas, quesadillas, sopes, huaraches y más. Tienes que probar estos ricos caldos de gallina con su tortilla hecha a mano. Trae a toda tu familia y discútete un buen caldo de gallina de Don José. Están ubicados en Avenida Carmelo Pérez, número 522, Colonia Benito Juárez, Nezahualcóyotl. Y por si fuera poco, si llegas después de las 2 de la tarde, como cortesía podrás escoger entre refresco, huarache o sope totalmente gratis. Recuerda, Caldos de gallina Don José invita. Esto es una fiesta bien loca. Gracias, queridos amigos, por seguir con nosotros en esta transmisión en su programa 7 Alfa TV. Bueno, como ya lo decíamos en la introducción del programa, hoy seguiremos hablando acerca de lo que es la justicia de Dios, su importancia de la justicia, cómo opera en nuestra vida, cómo beneficia a nosotros que en otro tiempo pues estábamos excluidos, ¿verdad? También por medio de la ley y del pecado, obviamente.
Pero la justicia de Dios hoy nos hace partícipes de su bendición. Pastor Elías, entramos a tema. Sí, claro. Sí, ya estaba esperando. Ok, perfecto. Bueno, la justicia de Dios o la necesidad de la justicia. Dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios, porque en el evangelio, Así es. dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, hay un texto que no dejaba dormir a Martín Lutero, conocido como gran reformador, y es este texto que acabo de citar, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y lo cito porque Martín Lutero, que era realmente un erudito, una persona, un maestro también de las Sagradas Escrituras, ese pasaje, antes de convertirse él a Cristo, porque él no es lo mismo tener una religión que tener una relación. Él tenía una religión. Antes de convertirse, Martín Lutero era un monje, como ya muchos lo saben, un monje católico romano, de la orden de los San Agustinos. Él estaba estudiando la carta precisamente del apóstol Pablo a los romanos, en lo que hemos basado en estos programas. Muchos le llaman el Evangelio de Dios a la carta a los romanos. El Evangelio de Dios, existen los 4 evangelios, 3 de ellos son sinópticos, como es Mateo, Marcos y Lucas. Los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero a eso se le conoce como el Evangelio de Jesucristo. Pero si tú quieres conocer un poquito más, lee los 4 evangelios y lee la carta a los romanos. La carta a los romanos es conocida como el Evangelio de Dios. Habla precisamente desde el inicio del hombre, el hombre cómo se aleja de Dios, cómo rompe esta relación, cómo quebranta la ley, cómo los que sin ley viven hacen por naturaleza las cosas que son de la ley. Pero vuelvo a esto, lo que decía Martín Lutero. Él estaba estudiando esta carta a los romanos porque tenía que enseñar en un seminario precisamente de esto. Pero al llegar a este pasaje, que en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe, su cuerpo realmente, él da testimonio que su cuerpo temblaba realmente porque no podía, lo entendía pero no lo entendía. Es decir, el Espíritu Santo no se lo había revelado. Él entendía que la justicia de Dios, se revela en el Evangelio, pero que la justicia de Dios es para castigar al pecador. Eso es lo que él entendía. De hecho, él lo reafirma, perdón, pastor, ¿verdad? Sí, siguiendo la línea. Sí. Él lo reafirma porque Martín Lutero decía, para mí son como relámpagos en mi vida que no me dejan vivir en paz. Porque él había leído el Salmo capítulo número 9, y si tú lo lees en casa detenidamente, él decía, basados en el Salmo 9, que entonces él sabía que tenía condenación de parte de Dios porque Dios basaba su justicia en perdonar o ayudar al que vive en justicia y condenar al que no lo hacía. Así lo hacía Martín. Sí, de hecho Martín Lutero, él creía que la justicia de Dios era para castigar al pecador. Así es. Era para castigar. Y él tenía tal miedo que es que si Dios es justo, porque lo es, me va a castigar a mí y va a castigar a todo aquel que se porte mal. Pero lo que cita el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, en la carta a los romanos, en el email, en el correo, lo que cita el apóstol Pablo es un pasaje de Habacuc, capítulo 2, verso 4, si no me equivoco. En el tiempo de Habacuc, los judíos habían sido rodeados por los babilónicos. Los babilónicos los estaban oprimiendo y Habacuc ora a Yahvé y le dice: ¿por qué permites que los malvados, o sea, castiguen o maltraten a los justos? Entonces lo que Dios le contesta en su oración, le dice: aún un tiempo y verás mi salvación, ¿sí? Y entonces Dios dice
que de la manera que ellos no podían salvarse, porque Habacuc reconoce que la nación se aparta de Dios, y como consecuencia de apartarse de Dios, los babilónicos los estaban oprimiendo, y ellos no podían salvarse a sí mismos, y es donde de la profecía que había que cumplirse, el apóstol Pablo, que era un rabino, lo entiende y lo explica. Por eso es el libro a los Romanos. Así es. Sí. De hecho, precisamente de ahí partimos, ¿verdad? A ver, quienes han llamado, algunos lo han llamado como los 3 niveles de la justicia de Dios, Ajá. o las 3 manifestaciones de la justicia de Dios. Queremos dar a entender, queridos amigos, que es verdad, porque Romanos capítulo 3, el capítulo 2, de sus versículos 2, 5, nos está hablando de que es verdad que una parte de justicia, una de las definiciones de justicia es dar a cada quien lo que merece, Sí. ¿verdad? Dios no es injusto. Porque es justo. Así es, Dios no es injusto, ¿verdad? Él no puede compensar a una persona que vive en desorden, vaya, o en el libertinaje. Y entonces Pablo hace mencionar en el capítulo, Él nos perdona. A través de la fe en Jesucristo. Ahora, precisamente el Evangelio nos los muestra así. Ajá. Y como lo decías del profeta Habacuc, ¿es por medio de qué? Por medio de la fe. De la fe. ¿No? O sea, Mas entonces... el justo por la fe vivirá. Entonces prácticamente la fe es la que te, puedo decirlo así, pastor, la que te encamina, la que te ayuda, la que te abraza a la justicia de Dios. Así es. Una vez que tú crees, dice el Evangelio según San Juan, que cuando nosotros le creemos en Él, ¿verdad? Y le aceptamos a Él, entonces tenemos la potestad de ser llamados sus hijos. Él nos abraza, ¿verdad? Entonces ahí comienza la operación de la fe, ¿no? Sí, y comienza a operar precisamente lo que es la justicia. De hecho, este reformador Martín Lutero odiaba a Dios. O sea, ¿por qué? Porque decía, antes de comprender estas palabras, que el justo por la fe vivirá, decía él que él odiaba a Dios porque no podía entender. O sea, no había cómo, de qué manera salvarse. Porque él se asustaba por ser un pecador, por quebrantar la ley, por llevar una vida pues hasta miserable, ¿no? Y no era suficiente con eso, todavía se empeoraba cuando se revela el Evangelio, ¿no? Dicen, bueno, antes no cometerás adulterio, pero hoy en día dice, y cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Antes era el acto, ahora solamente era mirar. Exacto. Entonces dice, es difícil. Bueno, él lo llega a aprender, pero algo que quiero aportar y que va a ser de mucha bendición a ustedes que nos están escuchando, es que él pasaba hora tras hora tratando de agradar a Dios en el confesionario, confesando sus pecados porque sentía que él no era justo. Estos no eran más que eran intentos de tratar de ganar su salvación. Escúcheme bien. En una ocasión un joven rico, hincada a la rodilla, le dijo a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay uno y solo es Dios. Jesús no es que fuera malo, pero Jesús nos estaba dando una enseñanza que todos los seres humanos somos malos, todos. Al Martín Lutero tratar de hacer obras, lo único que estaba haciendo Martín Lutero era tratar de alcanzar su salvación, pero algo que él no estaba considerando es que él no podía alcanzar su salvación a través de sus obras. Por eso, tú que nos estás viendo y cualquiera que nos vea, tú no puedes salvarte a ti mismo, porque si tú pudieras salvarte a ti mismo, no tendrías necesidad de un salvador. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, y viéndonos en entendamos nuestra condición y aceptemos entonces que necesitamos un salvador. Al aceptar que tú y yo necesitamos un salvador, entonces podemos ser justificados a través de la fe en Jesucristo. Fue bajo esas circunstancias entonces en la que viene la providencia de Dios o la provisión de Dios, que es Jesucristo, que es dar salvación al pecador por la gracia. Y la palabra gracia significa favor no merecido. Así es. Y prácticamente él, siguiendo sobre de esta línea, él descubría algo bien importante, porque él decía, para mí la justicia de Dios es un relámpago que está martillando mi corazón y que me hace entender que entonces yo no tengo oportunidad de acercarme a Dios, porque Dios condena mi vida por la condición de pecado. Pero entonces va a un siguiente nivel en donde él encuentra y conoce lo que es la misericordia de Dios. Sí. Y dice, bueno,
se topa con el pasaje de Romanos capítulo número 1 en el versículo 16 y 17 y dice, bueno, entonces, ¿qué necesito para ser justificado por Dios? Creerle, tener la fe, y la fe entonces me va a salvar por medio de su evangelio. Y cuando él se da cuenta de esto, dice, entonces opera en mi vida la grande misericordia de Dios y entiendo que ya no soy condenado, sino que la justicia de Dios, ¿verdad?, viene y con su infinita misericordia me perdona, me condena sus pecados y me dice, ¿sabes qué? No se trata de lo que hagas o de lo que no hagas, porque el mismo evangelio nos enseña que no es por obra para que nadie se gloríe. Hay gente que se considera una gente buena, hay gente que dice, pues es que yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Y que precisamente con ello ellos creen o piensan que se han de ganar pues un lugar en el reino, ¿verdad? Y no es así, porque si fuera por obras, pues conocemos a mucha gente buena, sí, que no está dentro de una congregación y tristemente que conocemos altruistas, por ejemplo, ¿no? Y tristemente, pastor, conocemos todo lo contrario, a gente que asiste a una iglesia, pero que no por eso es una gente buena, ¿verdad? Que completamente todas las obras son malas. Y perdón, querido amigo pastor que nos estás viendo, a lo mejor eso nada más pasa en nuestras iglesias, en las tuyas, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, tenemos gente que va a la congregación y aún así tiene obras malas. Y es precisamente ahí donde tenemos la necesidad de que la justicia de Dios opere en nosotros. ¿Qué sucede? Llegamos ante los pies de Jesucristo y necesitamos ser justificados por Él. Decirle, Señor, quiero que tu justicia opere en mi vida. ¿Qué tipo de justicia? Aquella que perdona, aquella que limpia, aquella que no me condena, sino que me salva por medio de la fe que tengo en Él. Así es. De hecho, la justicia de Dios es una justicia justificadora y no una justicia condenatoria. Es una justicia que te justifica, no una justicia que te condena. Lamentablemente, o en estos tiempos y como en muchos tiempos, antes de la reforma, después de la reforma y en estos tiempos, la gente está tratando de hacer muchas cosas con tal de agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sino solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan, en el Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de mí. Algo que debemos de entender, entonces no debemos de tener obras, no, sí debemos de tenerlas, porque una fe va acompañada de obras. Así es. No podemos tener una fe sin obras y no podemos tener obras sin fe. Es lo que decía hace rato el pastor Leonel, y le decía, hay personas que sin conocer a Dios, sin congregarse, sin ir a una iglesia, tienen obras, sí, pero no tienen fe, ¿sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tú puedes tener obras, tú puedes darle de comer al hambriento, puedes cobijar al que pasa frío, puedes ayudar al huérfano y a la viuda, eso es bueno, son obras. Pero si tus obras no tienen fe, no tienes fe en el autor y en el consumador de la fe, que es Jesucristo, entonces tu obra realmente, no lo quiero decir, pero dilo, pastor, bueno, estás en tu programa, dilo. Son como trapos de inmundicia. Así lo dice exactamente. Y la palabra trapos de inmundicia en el Antiguo Testamento, trapos de inmundicia, no digo que no tengas obras, ten obras, sí, pero debes de tener fe, porque la fe sin obras es muerta. Exacto. Y el Antiguo Testamento es algo fuerte, pero bueno, se aprende esto en el seminario, ¿verdad? Uh-huh. Y los trapos de inmundicia en el Antiguo Testamento no se refiere a un trapo sucio de la cocina, o con lo que te limpiaste el guarache, o con el que, le peinaste el cabello. No, trapos de inmundicia significaban en el Antiguo Testamento los trapos impuros que usaban las mujeres en su periodo. Así. O sea, a veces las obras de ciertas personas pueden manifestarse de esa manera. Así es. Ten obras, pero acompáñala con fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así es. Entonces, queridos amigos, esta justicia de Dios tiene dos aplicaciones principales a través de la fe, que es la justicia es por medio de la fe. Así es. Pero también la justicia es para fe. Así es. Para que aquel que se siente apartado y condenado por medio del pecado
crea que hay un Dios que le puede limpiar, le puede perdonar esos pecados. Isaías nos los decía de esta manera, ¿verdad? Y en el capítulo 46 nos dice: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Después en Isaías 56:1 dice: así dijo Jehová, guardad, dice, derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Entonces, ¿qué pasa? La aplicación de Isaías dice: ok, por medio de la fe eres justificado, pero también la justicia es para que seas salvo. Porque así la gente, hay mucha gente que no se acerca a la iglesia y dice: no, es que mira, pues yo soy muy malo, yo tengo esto, yo tengo el otro. Y alguna vez, ¿verdad? En algún momento lo expresé en la congregación y con una persona en particular, que obviamente no voy a decir nombre, y dice: sí, tienes razón, la iglesia donde Dios me permite estar, pues sí somos pecadores, sí, pero precisamente la justicia de Dios es la que nos permite acercarnos. ¿Para qué? Para que ese pecado sea perdonado, sea limpiado. Sí, porque si esta persona pudiera limpiarse y justificarse a sí misma, no tendría necesidad de un Salvador. Exacto. O sea, no tendría necesidad de acercarse a... Entonces sería vana nuestra fe. Vana es nuestra fe. Lo dice así el apóstol. Vana es nuestra esperanza, ¿no? Ajá. Sería vana nuestra fe si nosotros no tuviéramos la necesidad de ser justificados, de ser perdonados. Y déjame decirte algo, Pastor Leonel, que muchas veces la gente se cansa de tener de tener buenas obras y al sentirse igual. A sentirse igual, muchas veces la gente se cansa. Yo quiero resaltar lo que decía el Pastor Leonel. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y esto lo dice el libro de Romanos 3, 22 al 26. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acepta que tú pecaste. Yo debo de aceptar que yo peco. Jesucristo dijo en una ocasión: yo no he venido a llamar a sanos, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a buscar a sanos, sino a enfermos. Y la enfermedad más grave no es el cáncer, no es el VIH, hay una pandemia mundial y quizás el mundo no se ha dado cuenta. Pero la enfermedad que provoca la muerte se llama pecado. El pecado Exacto. Es una enfermedad. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto lo estoy leyendo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Y Jesucristo es el antídoto en contra de esa enfermedad, en contra de esa pandemia mundial. Siendo justificados, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados. Tú puedes ser justificado en esta noche gratuitamente por la gracia. En el tiempo de Martín Lutero había que pagar indulgencias, había que hacer obras de caridad. La gente dependía de lo que aquellos abusadores se enriquecían a través de la ignorancia de las personas. A Martín Lutero realmente eso es lo que al ir a Roma, realmente su contextualización cambia de lo que era realmente Roma, ya que ve a los monjes emborrachándose, metiéndose con prostitutas. Roma, él queda desilusionado, desencantado al ver la abundancia de pecado. Y él era una persona que creía que a través de sus buenas obras podía ser justificado. Y por eso realmente no comprendía a Dios. ¿Por qué? Por lo que estoy leyendo. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Qué es la propiciación? La palabra propiciación viene de propiciatorio, la tapa de algo que tapa, que cubre. Entonces dice: Dios puso como propiciación, algo que tapa, por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, pasó por alto los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, al que es de la fe en Jesús. Si tú tienes fe en esta noche en Jesús, tú estás justificado.
Así es. Y entonces vemos cómo desde el Antiguo Testamento los profetas, sobre todo he estado leyendo acerca del profeta Isaías, pues hablaba y profetizaba sobre la acción redentora o la acción que nos justificaría y por medio de la cual nosotros tendríamos salvación. ¿Qué hace esta acción justificadora? Esta acción justificadora o esta acción que te justifica te hace partícipe ya de la gracia, de la misericordia, de la salvación de Jesús. Si tú hoy te sientes, ¿verdad? Te sientes alejado, te sientes vacío, te sientes que lo que has hecho ya no tiene solución, déjame decirte que sí la hay. La solución está en creer en Jesús, en creer en nuestro Salvador, y por medio de esa fe va a venir una acción que te va a limpiar de pecado y que te va a impulsar a ya no pecar más. Porque esto es algo bien importante también, queridos hermanos, que tenemos que señalar, querido amigo que nos estás viendo a través de estos medios de comunicación. No quiere decir que una vez siendo justificados vamos a permanecer justos para siempre. Esto permanece a la par con la santidad. Cuando Dios nos limpia, cuando Dios nos pone de su esencia o de su naturaleza, nos santifica o nos justifica, no quiere decir que eso va a permanecer para siempre. Tú tienes que conservar, guardar celosamente, cuidadosamente de esta justificación. ¿Qué quiere decir? Que Dios te perdona, Dios te limpia de pecado y te dice, ¿sabes qué? No lo hagas más. Permanece, si ya te limpié, si ya te quité esa condenación, no la pierdas. Porque hay quienes creen que pues se dice que siendo salvos es para siempre y que no se pierde la salvación. No, tristemente, ¿verdad? Y lamentablemente, cuando vemos nosotros la Biblia, vemos que esta acción se puede perder. Se puede perder porque decía el pastor Elías, bien cierto, ¿verdad? La mayor enfermedad de este mundo, de estos tiempos y desde siempre ha sido el pecado. El pecado te hace perder lo que una vez Dios ya te había dado, porque también conocemos la justicia de Dios como un don de Dios, un regalo de Dios. Dios no te cobra, Dios no te dice, ok, como lo decías hace un momento, pastor, si antes se pagaban estas indulgencias, ¿verdad? Hoy Dios no te dice, ok, mira, ven y yo te voy a justificar, pero tienes que hacer esto, tienes que... No. Es por gracia, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos da este regalo, este don de la justificación, es necesario que nosotros no la perdamos, permanezcamos, ¿verdad?, en esa justificación de parte de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, que anteriormente era un fariseo y que conocía claramente lo que era el libro de los profetas, el libro de los salmos, que también citaba Martín Lutero, ¿verdad? Él conocía esto, decía el apóstol Pablo, entonces hay una esperanza para toda la humanidad. Sí. Hay una esperanza para todo el mundo. ¿Cuál es la esperanza? Que si crees, ¿verdad?, y que si aguardas en esa fe, tú también vas a ser perdonado, tú también vas a ser justificado y por ende tú también vas a ser salvo. Y el apóstol Pablo nos hablaba acerca y específicamente del contexto de los profetas, de que esa fe, ¿verdad?, que nos hace aguardar en la justificación, en el perdón de Dios, es la misma que se sigue manteniendo hoy en día. Por eso es que en reiteradas ocasiones te decimos, querido amigo, acércate. En Dios tienes perdón, en Dios tienes salvación, en Dios tienes justificación, porque esa es la labor o la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario. Morir para que nuestros pecados fueran perdonados y así nos halláramos nosotros justificados. Pastor. Así es. Como decía y citaba Juan Calvino, él hacía notar el tiempo del verbo en la cita de Habacuc, cuando dice, mas el justo por la fe vivirá. Y esto se encuentra el verbo en tiempo futuro, en un tiempo futuro. Esto implica que la fe nos salvará del juicio futuro, ¿sí? Si tú tienes fe en Jesucristo, en el evangelio de Jesucristo, si tienes fe en el tiempo futuro, ahora, la salvación es ahora, pero en el juicio futuro tú tienes esa salvación de parte de Dios. Si nuestra confianza está en el evangelio de Dios, el día en el que venga el juicio o el juicio caiga sobre tu vida, sobre mi vida, sobre las naciones, cuando llegue el día de la muerte, cuando llegue el día que tengas que dormir para no volver a despertar solamente por la voz de aquel que nos llame, en lugar de ser separados de Dios por la eternidad, realmente nosotros vamos a vivir
vamos a ser justificados porque tuvimos fe en Jesucristo y en su evangelio. Entonces, Juan Calvino decía precisamente esto, que este verbo está en tiempo futuro. Mas el justo por la fe vivirá. Y si tú tienes fe, tenlo por seguro que el día que duermas para no volver a despertar en este mundo, solamente despiertes cuando escuches la voz de aquel que ha de venir, tú serás justificado. Pastor, ¿y si yo he cometido los peores pecados? Bueno, tú tendrías que arrepentirte. Tú tendrías que cambiar tu manera de pensar, tu manera de sentir, de hablar y de actuar. Porque eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento viene de una palabra griega que se llama metanoia o metanoeo, que quiere decir cambio de manera de pensar, cambio de manera de incluso de hablar, de actuar, de mirar, de ser. Es un cambio, no es un remordimiento. Hay mucha gente que siente remordimiento. Hay una gran diferencia en lo que es un remordimiento y un arrepentimiento. El remordimiento puede traer consigo el fracaso y el suicidio. Lo vemos con Judas. Judas es un hombre que se remuerde por haber vendido o entregado a su maestro, y no encontrando una salida, el remordimiento lo llevó a suicidarse, a ahorcarse. Todo lo contrario de Pedro, que aunque niega a Jesucristo, él se arrepiente, no se remuerde, él se arrepiente. Y llora cuando tiene el encuentro con Jesús, cuando Jesús le está preguntando, Pedro, ¿me amas? Y bueno, ya en otra ocasión explicaba yo eso, pero Pedro se arrepiente y su manera de arrepentirse lo lleva para no volver a negar jamás a Jesucristo. Incluso muere por él. Así es. Y fíjate qué tremendo, porque de hecho, partiendo de esta línea que hemos estado tocando hoy mucho, Sí. Martín Lutero decía, hay dos acciones que te llevan a recibir la justificación de Dios. Fíjate, él decía, yo abrí mis ojos porque él siendo un monje, me imagino que él pagaba estas indulgencias, ¿verdad? O hasta flagelaba tal vez su cuerpo con tal de entender que él fuera perdonado por Dios. Pero él decía, yo entendí que ni todas las obras que yo hiciera en este mundo me podrían justificar o me podrían quitar el pecado que yo cargaba. Pero decía, él mismo decía, entonces yo entendí dos acciones que me llevan a tener el perdón y la justificación de Dios. ¿Cuáles eran esas dos acciones? Primero, el creer. Decía, es por medio de la fe. Yo tengo que creer en Dios. Y dos, humillarme. Cuando yo me he humillado ante Dios, decía él, una vez que yo le conocí y me humillé a él, yo entendí cómo él me abrazó, dice, me recogió, me aceptó aún siendo yo un pecador. Y entonces esa humildad me llevó a conocer el poder redentor de Dios. Ahora, Isaías, capítulo número 61, el profeta Isaías escribe esto: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Cuando Martín dice que lee este pasaje bíblico, dice, bueno, con esto es más que suficiente. Sí. Yo me humillo ante Dios y Él me adorna, Él me viste, sí, y me recibe de tal manera que ya no es por mis obras, sino por medio de mi humillación y de la fe que yo tengo en Él, que yo puedo recibir la justicia de Dios. Entonces, en primer lugar, la justicia de la cual habla el profeta no es una justicia de condenación, sino de salvación. Y eso es lo que queremos que hoy entiendas tú, querido amigo. Hoy la justicia, lejos de condenarte, te salva, te perdona, te acepta en la condición en la que estés. Queremos decir claramente, en pecado, ¿verdad? Delante de Dios, desde mentir hasta matar, es pecado. ¿Las consecuencias son distintas? Claro que sí. Ahí está la diferencia del pecado, en la consecuencia. Pero no importa la condición en la que te encuentres hoy, la justicia de Dios te abraza, te acepta, te recoge tal cual eres y en la condición en la que te encuentres. Sí, a veces es muy complicado para algunas personas poder entender cómo un Dios puede perdonar
a un hombre tan pecador, ¿verdad? En una ocasión una persona se me acercó y me dijo, dice, yo quiero acercarme a Dios, pero hice en el pasado cosas que merecían la cárcel. Si me acerco a Dios, me arrepiento, ya no tengo que ir ante la justicia. O sea, ya no tengo que ir ante la justicia de los hombres. Yo no le pregunté a este hombre qué cosas hizo. Yo no sé si mató, no sé si secuestró, pero yo le dije, tienes que reconciliarte primero con Dios, arrepentirte y estar bien con Él. Y ve ante las autoridades. Alguien lo puede decir, no, ¿qué pasó, pastor? Porque a veces, esa es la confusión, que no somos claros a veces. Así es. Mucha gente dice, es que ese fue un violador, ese mató, y ahora ya anda predicando el evangelio, así como que, ay, Dios ya lo perdonó, y entonces, ¿dónde queda la justicia? Dios también estableció la justicia humana para corregir al que se portó mal. Y yo digo que todo corazón arrepentido sufre un cambio y no teme la justicia de los hombres, porque ha sido justificado primeramente por Dios, y no teme enfrentar la justicia del hombre. Así es. Queridos amigos, todo este tema que estamos desarrollando acerca de lo que es la justicia de Dios te va a hacer entender primeramente que tú eres justificado, eres perdonado por medio de Dios. Fíjate la comparativa que hace el profeta Isaías. El profeta Isaías decía, el manto de justicia de Dios es como ese atavío que lleva el novio. ¿Sí? Y como una mujer o una novia que es adornada con joyas preciosas. ¿Tú recuerdas la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo dice que regresa y él sabe su condición, él sabe lo que hizo y dice, bueno, aunque sea que me reciba como uno de sus jornaleros. ¿Sí? Pero el Padre, ¿verdad? Que es una tipología, ¿verdad? Para nosotros, de nuestro Padre celestial, que es Dios, ¿verdad? Dice que al recibirlo, ordena que le sea cambiada sus vestiduras. Dice, no, él es mi hijo. Llegó descalzo, le manda a poner un vestido. Así es. Le pone las mejores vestiduras y le pone nuevamente, le retorna la autoridad, el anillo, ¿verdad? Y prácticamente le hace una gran fiesta. Ahora, ¿qué hace esto? Mira, vamos a hacer, espero no entre en un dilema, pastor, por lo que acabas de comentar. Está bien. Pero es bueno que lo digamos. Sí. Esto no quiere decir, querido amigo, que pues hiciste algo malo, ¿verdad? Te lo voy a decir de una manera muy grotesca, te quieras lavar las manos y dices, ya, punto, se acabó. No. Porque tampoco queremos hablar de un evangelio que solape, que permita el pecado. No, estamos hablando de la justicia de Dios, pero no estamos diciendo, ¿verdad?, que esto es una licencia para pecar. Esto no quiere decir que tú puedes pecar, hacer lo que tú quieras y luego regresar ante Dios y decir, Señor, justifícame y ya seré justificado. No, todo pecado tiene consecuencias. Yo quiero poner dos ejemplos rápidamente. Hablando de eso, de lo que citábamos, en una ocasión un hombre se arrepintió en un pueblo y él había, por celos, matado a su esposa. Se arrepiente en otra ciudad, lejos, y él sabe que ha sido perdonado por Dios, pero también sabía que tenía que enfrentar la justicia humana. Exacto. Hay gente que tiene más miedo de enfrentar la justicia humana que la justicia de Dios. En ese momento él fue y se entregó a las autoridades, y las autoridades lo castigaron. Sí. Lo castigaron. Sí. Por haber matado a la esposa por celos. Sí, claro. ¿Sí? En una ocasión, por ejemplo, es que son varias cosas. En un narcotraficante se arrepintió y fue con el pastor y le dijo, pastor, pues aquí está parte de lo que, no sé, del dinero que en el tiempo que me anduve portándome mal, pues lo hice, ¿no? ¿Ahí qué se debe de hacer? Bueno, la justicia de Dios número 1 es primero, tienes que estar reconciliado con Dios, tienes que arrepentirte y después tienes que enfrentar a las autoridades. Yo sé, y yo estoy abierto a un debate, si ustedes quieren. Yo estoy abierto a un debate, pero no un debate en mi filosofía o mi pensamiento, sino un debate basado, porque en un mundo de ideas, la idea más importante no es mi idea.
La idea más importante es la idea de Dios. Así es. Eso es lo más relevante aquí. Ahora, si nosotros quisiéramos evadir la justicia humana, pues entonces Cristo no se hubiera entregado. Exacto. ¿No? O sea, Cristo se entrega, ¿por qué? Por los pecadores, Sí. ¿verdad? Para salvación de nosotros. Entonces tú no puedes decir y no podemos argumentar y decir, no, pues es que si yo ya lo perdonó, pues el hombre, ¿quién es para condenarle? No, espérame. Estamos hablando de dos conceptos completamente distintos. Estamos hablando por una parte el reino de Dios, que yo tengo un testimonio de un hermano que ahorita, bueno, no tengo memoria, yo me imagino que ya salió, él estaba interno en el reclusorio del estado de Puebla, y él decía, mira hermano, yo tuve que enfrentar la autoridad y obviamente tuve que pagar por ese mal que hice, ¿verdad? Y eso es la justicia, ¿verdad? Entonces dice, pero cuando yo llego a este lugar, yo encuentro el propósito de Dios, que este es otro tema, ¿verdad? El propósito de Dios al yo estar aquí. Y yo entendí que aun cuando yo tenía que pagar mi condenación en este mundo, yo sabía que también ya estaba saldada mi condenación en la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Yo me siento aún en este lugar, como recluso, yo encuentro que hay un propósito de Dios y hay una entera satisfacción de saber que no, aun cuando yo esté aquí en este reclusorio, decía que mi vida no tiene ya, que ya tiene salvación, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces, esto, hermano, no te exime, ¿verdad? No te hace a un lado de decir, pues, no, hermano, escóndete, ya Dios te perdonó, no pasa nada. No, hermano. Claro que también Y nosotros si alguien tenemos quiere que debatir, Ajá. con mucho gusto lo esperamos dentro de 8 días, nada más nos ponemos de acuerdo y debatimos aquí. Así No es. hay problema. Y ¿verdad? lo debatimos dentro de 8 días porque hoy ya se nos terminó nuestro programa. Manda saludos. Claro que sí, ya se me fue la conexión, queridos amigos. Perdonen ustedes, pero ya se me fue la conexión precisamente ahorita que el pastor. Oh, qué barbaridad. es que me entró Pero una. sí, bueno, Les pedimos, queridos amigos, que mientras estamos en el programa no nos manden mensajes ni llamadas telefónicas, porque a raíz de una llamada que me acaba de ingresar es que perdí la conexión. Pero gracias a todos los que nos están viendo, ¿verdad? El tiempo ya nos consumió, pero queremos agradecerte que estés conectado a través de las redes sociales, ¿verdad? Estaremos mandando ahí saluditos ahorita que regrese la conexión. Y queremos decirte bien importante, no hay nada mejor que tú mismo te hondes, te profundices en las Sagradas Escrituras. Así es. ¿De qué te serviría que el pastor Elías, que un servidor, que otro pastor, algún teólogo muy erudito de la palabra, viniera y te quisiera enseñar a su modo? Si tú no encuentras la revelación de Dios, porque este pasaje fue escrito ya con revelación, escúchame bien, ya tiene la revelación plasmada. Lo que nosotros necesitamos es la comunión con el Espíritu para que entendamos esa revelación. Entonces, de nada te serviría que nosotros te explicáramos de muchas formas lo que quiere decir el Evangelio si tú no tienes una revelación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque entonces chocaría tu propio criterio. Así es. Y comenzaríamos en un debate, y déjame decirte que con las Sagradas Escrituras no se debate. A las Sagradas Escrituras se les cree, se le cree y se le pone por obra. Entonces, querido amigo, queremos que sigas en contacto con nosotros. Pastor Elías, recuérdanos a través de dónde podemos seguirte, las redes sociales, ahí en Travel Elías, son los viajes de Elías, Los viajes de Elías. de Gulliver. Los viajes de Elías. Y Misión Cristiana MX, ahí ponen en el buscador y tendrás toda nuestra información. Así es, en Torre Fuerte comunícate en el número de oficina 2632-8473, te repito 2632-8473, y con gusto te atenderemos y estaremos dispuestos a ayudarte en consejería, en oración, o bien si quieres visitarnos, comunícate con nosotros y nosotros te daremos indicaciones de cómo llegar y estar juntamente con nosotros. Mandamos saludos a todos nuestros queridos amigos, pastores, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por estar conectados con nosotros y nos vemos el próximo miércoles. Mañana no se olviden, Radio 1440 de AM, 11 AM. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Pussy.